Enrique Moya, desde la temprana adolescencia, siente una profunda atracción hacia el mundo espiritual y del conocimiento interior. Cursa estudios universitarios en economía y psicología. A los 20 años se encuentra con la enseñanza del yoga, a la que decide dedicarse plenamente, a través de distintos viajes y encuentros con reconocidos maestros. Fue profesor de yoga en Montreal, Ginebra y Madrid, hasta que, a finales de la década de los 60, fundó en Málaga el Centro de Yoga Yantra, donde continúa ejerciendo su labor. Desde hace 40 años imparte seminarios de diversos lugares de España, transmitiendo los fundamentos más esenciales del yoga, resaltando las prácticas de autoindagación y meditación como facilitadoras del estado de atención consciente o estado de presencia. Y hoy Enrique se encuentra con nosotros para hablarnos un poco sobre su libro La llave de la atención, publicado por Sirio. Pues Enrique, bienvenido a esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Encantado de estar con vosotros. Comienzas el libro diciendo, me di cuenta que escribir me servía para comunicarme, también para vaciar o al menos aliviar los desencuentros y trances dolorosos por donde la vida ha querido que transite. Cuéntanos un poco cuál fue tu motivación a escribir La llave de la atención. Bueno, la llave de la atención, podríamos decir que la motivación fue la propia pandemia del COVID, porque yo he escrito siempre, yo he ido siempre con cuadernos, con mi lápiz, como digo en el libro, y entonces cuando era muy jovencito, pues incluso con un grupo de música, pues escribía canciones, reflexiones, preguntas, a veces como tú has puntualizado muy bien, pues al escribir notaba que comunicaba algo que estaba en mi interior y cuando con mi lápiz lo ponía negro sobre blanco me sentía muy a gusto, ¿no? Entonces siempre he estado escribiendo. Y entonces cuando llegó la pandemia, pues prácticamente al día siguiente digo, pues si tengo como 8, 10 o más, como dicen mis hijas, tienes para 3 libros. Tengo muchos cuadernos escritos y ya tenía la idea de sacar un libro sobre lo que es el corazón del trabajo interior y el corazón del yoga, que es el estado de atención consciente que en algunas, digamos, bueno, vamos a decir sociedades orientales se llama meditación, en algunos aspectos o ámbitos más occidentales se llama contemplación, pero ambas palabras, meditación y contemplación, son como un estado que se favorece cuando nuestra atención se hace sosegada y sostenida. Y entonces uno se da cuenta de algo que normalmente sumergido en la mente o en la dinámica del vivir es más difícil darse cuenta. La atención, comentas en el libro, implica en el ser humano una apertura que compromete a su cuerpo, su corazón y su mente. Explícanos un poco de esto. Me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque a veces creemos que el estado de atención por la propia palabra es solo un registro mental. Entonces, tú has dicho ahí la palabra clave. Estar atento es estar focalizado y abierto al momento presente. Entonces, cuando tú estás abierto, tus manos, vamos a decir, tu cuerpo, ¿no? Con sus sentidos, con sus canales perceptivos, están abiertos, tu sentimiento está abierto, tu inteligencia está abierta. Es decir, el estado de atención consciente, que es como el que facilita esa meditación profunda, esa contemplación profunda, se produce cuando estamos muy
abiertos conscientemente a el momento de la vida, el momento en que la vida sucede, en que la vida acontece. Hablando del sufrimiento espiritual, comentas en el libro, ¿qué es el desconsuelo de no percibir y por tanto ignorar todo lo que eres más allá de las formas y circunstancias temporales? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, pues cualquier ser humano hay un momento en que se evalúa por su condición física o por su condición social. La mayoría de las personas podríamos decir que están en ese nivel. Se comparan y depende de cómo se ven físicamente, pues se sienten más a gusto o más a disgusto, depende de cómo es también su condición social, porque hay condiciones sociales que aprietan tanto la vida que casi producen una subvida, pues la persona se siente realmente fatal, ¿no? Si la persona se diese cuenta de que es más que aquello que les sucede, o sea, nosotros confundimos lo que somos con lo que nos sucede. Entonces a nosotros nos pueden suceder, digamos, bueno, pues muchos devenires que no quisiéramos que apareciesen en nuestra vida. Y algunos afectan a nuestra condición física, otras a nuestra mente, otras a nuestro ámbito social. Pero sin embargo, la luz del conocer, que es lo más profundo que somos, que nos lleva a vivenciar esta experiencia de vida, esa luz queda como, vamos a decir, un poco eclipsada cuando nos identificamos demasiado con el cuerpo, con nuestra condición física, o con nuestro nombre, es decir, con nuestra condición psicológica o social. Hablando del ego, dices, el ego buscará esa unión en algo externo, lo mismo que un ser humano más arcaico buscará a Dios fuera, antes en una imagen o un lugar que dentro de sí mismo. ¿Por qué pasa esto? Claro, pasa esto por una sensación profunda de vacío, de desconexión. La mayoría de la gente siente un gran vacío que trata de llenarlo con cosas, algunos otros con experiencias, algunos otros igual, con saberes, ¿no? Y entonces ese vacío normalmente hacemos como que se calme aferrándonos a algo externo. Yo a veces cuento bueno, en un artículo, pero también lo escribí también por ahí en un sitio de prensa, que por ejemplo, cuando se cuenta de que Moisés guiaba en un trabajo interior, vamos a decir, iba con el pueblo, que le acompañaban, y él en un momento dejó a la gente que iba con él y dijo, no, yo voy a estar en mi interior y necesito retirarme. La gente al sentir de nuevo ese vacío que vamos a decir, el profeta, el que les guiaba, más o menos amortiguaba, como él se va y vuelven a sentir ese vacío, pues ¿a qué se aferran? En aquella tradición, que es la del pueblo judío arcaico, pues a la carne, al carnero, el que tenía un carnero tenía comida, tenía ya mucho, y al oro, porque el que tenía oro significaba que podía luego comerciar con especias. Y entonces, cuando no está Moisés, que les está enseñando a conectar con su interior, a atravesar ese vacío, pues como no está él, no está el maestro, pues entonces hacen un vellocino de oro, o sea, un becerrito de oro, y le rinden culto. Y entonces, sintiendo la figura del carnero, que era tener la barriguita llena y encima dorado de oro, que es sentir como una cierta seguridad, que es la seguridad que da el dinero, da una cierta seguridad. Si uno se parase
es necesario, pero es una seguridad muy falsa, ¿no? Y entonces el ego le puede parecer mucho más fácil aferrarse a un tótem, ¿no? No deja de ser un tótem el, el vellocino de oro, ¿no? El carnero de oro, ¿no? Ujú. No deja de ser un tótem, entonces dice, agarrándome a esto me siento a gusto. Y lo que hay es que soltarse, ¿no? Y ir y atravesar ese vacío, porque curiosamente es como el pasadizo que te lleva a la presencia de ser. Esa presencia de ser permite que tú ya no te identifiques completamente ni con lo que ocurre en tu cuerpo, o lo que pasa en tu mente, o lo que pasa en tus condiciones de vida. Hablas de la meditación como una experiencia cumbre del estado de atención consciente. Cuéntanos un poco, recordando el pasado, ¿cuál fue tu primer contacto con la meditación y cómo sabías que eso te iba a cambiar la vida? Bueno, pues hace mucho tiempo te voy a contar una anécdota que a mí, digamos, como me hizo tomar conciencia de, uff, qué fuerte es esto, ¿no? Yo ya estando en Madrid, yo creo que era un viernes dirigiendo una meditación, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, mi atención se hizo muy sosegada, muy sostenida y salí muy abierto, con, en contacto con una paz interior que tenemos todos. Salí muy abierto, ¿no? Con una disponibilidad de relación muy inteligente con todo. Y entonces, bueno, llegué a casa de mis padres, entonces vivía con mis padres, y me acuerdo que había un tío mío que, tanto ya mi padre como mi tío, pues que en paz descansen porque hace ya tiempo que murieron, estaban como discutiendo en algo, ¿no? Y entonces yo llegué y la discusión no me perturbaba absolutamente nada. Todo lo contrario, me veía con una paz y con una lucidez muy grande. Y entonces estuve hablando un rato con mi tío, un rato con mi padre, tal, cual, y ya pues. Y entonces, eso, cuando yo entraba, estaban discutiendo, todo eso se calmó y me acuerdo que mi madre dijo, pero hijo mío, ¿qué les has dicho? ¿Qué ha pasado? Porque están ahora, ¿eh? Digo, no, hemos estado así hablando y, y ya pues se han calmado. Y mi tío incluso me dijo, oye, tú no te habrás tomado algo, que estás muy raro. Le parecía claro que yo estaba raro. No, yo lo que estaba era muy abierto, que había conectado con esa paz profunda y cuando conectas con esa paz te hace muy inteligente, muy hábil, muy impecable para relacionarte con lo que ocurra, con una discusión, con lo que sea, ¿no? Y entonces me acuerdo que dije, uff, yo había tenido experiencias y algunas muy poderosas, ¿no? Pero eso me hizo ver cómo la meditación te permite estar en ti y no ser tan reactivo. Por eso a mí cuando alguna alumno o alguna alumna me dice, ay, yo he salido muy bien de la clase, pero he llegado a casa y había un problema, entonces me ha ido la onda. Y yo digo, no, si tú estás bien en ti, la prueba del algodón es que te traiga la vida, las circunstancias que te traiga, verás que las vives de una manera un poco, vamos a decir, nueva, distinta. Esa es la fuerza de la meditación. Enrique, ¿qué es la paz para ti? Sí, la paz es, digamos, lo que sostiene toda actividad, la absoluta ausencia de conflicto. Es decir, hay una paz, hay un capítulo que yo lo titulo así, la paz que no es consecuencia. Es decir, no es una paz porque haya ocurrido esto, porque me den la razón, porque haya aprobado una oposición, con todo lo importante que eso puede ser en la vida social o cotidiana, sino hay una paz que sostiene todo, sostiene estas palabras que estamos eh, compartiendo tú y yo.
todos los movimientos perceptivos se mueven en esa paz, y esa paz es la que percibe, digamos, el contemplativo o el místico, la percibe, ¿no? Es una paz que es, o sea, no viene por algo determinado. Por eso en el capítulo digo la paz que no es consecuencia de nada. Y lo bonito es que esa paz la tiene todo ser humano. Entonces, cuando tú conectas con esa paz, la luz del conocer se abre a la vida. Entonces, tú conoces más inteligentemente, sientes conectado con los seres, con la vida, y te sientes muy habilidoso para incluso si quieres relacionarte, ¿no? O sea, esa es la fuerza que tiene esa paz que no es consecuencia de nada, y que las prácticas contemplativas y las prácticas meditativas, tanto en Occidente como en Oriente, te permiten ver, te permiten experimentar. En el libro mencionas que es muy fácil perder el respeto por el otro cuando es distinto a mí o cuando lo sitúo frente a mis valores y creencias. Háblanos un poco de esto. ¿Cómo puedes Claro. hacer el ser humano para no pasar este límite de respeto? Totalmente. Hay algo que tendría que ser sagrado, ¿no? Sagrado. Y es un poco lo que Jesús decía, que era ámate o cuídate y ama al prójimo y cuida al prójimo como a ti mismo. Es decir, no violentarte. La mayoría de las personas nos violentamos primero a nosotros mismos. Somos violentos con nosotros. Y como ya hemos cogido esa costumbre, violentamos también al otro, y mucho más cuando el otro me muestra otro modelo de entender la vida, otro modelo de creencias, otro modelo de actuaciones en el vivir. Entonces, cuando una persona ve a un diferente, siente un poco de, vamos a decir, pavor, porque le hace dudar si en el camino que él está desplegando está realmente lo adecuado para el vivir. Entonces, Krishnamurti nos decía que cuando tú vas a ese centro que hay a ti, en ti, donde no hay conflicto, entonces ya tus palabras salen de esa zona de no conflicto. Tus acciones brotan desde ese centro de no conflicto. Más adelante, incluso tus pensamientos brotarán de ese centro de no conflicto. Y entonces entenderás que las personas pueden tener valores distintos, creencias distintas, ¿no? Como digo también en el libro, mientras haya una riqueza, un intercambio, que es lo bonito del mestizaje, un intercambio en el que aprendamos, fantástico. Y no hay que tratar de hacer que el otro sea como yo mismo, y si no es como yo mismo y no piensa y siente como yo, entrar en conflicto, ¿no? Me parece que utilizo en el libro una frase de un maestro, de Ramés Balsekar. Dice: lleguemos al acuerdo de que podemos estar en desacuerdo y que esto no sea violento, no sea desagradable. Entonces, el respeto por el otro tiene que ser algo sagrado. Pero claro, el respeto por el otro se practica, vamos a decir, en el propio respeto hacia uno mismo, porque con nosotros estamos siempre. Entonces, si tú vas cogiéndole el punto de volverte realmente, que eso es la verdadera autoestima, un amigo tuyo significa que te apoyas cuando vienen bien, te apoyas cuando vienen mal, no en plan egótico, ¿no? Porque la estructura narcisista o egótica necesita de la comparación y de la soberbia para sentirse
Eso es falsa autoestima. La verdadera autoestima es que tú entiendes que hay cosas, pues que seguramente las vamos a hacer mal, como el que tiene boca se equivoca, pero tú has decidido respetarte, has decidido apoyarte y entonces vas generando esa energía que cuando está apoyada en tu propia experiencia de paz interna es muchísimo más fácil y eso lo vas haciendo extensible a todo. Si vives con rodeado de plantas, a las plantas, si tienes animalitos, a los animalitos y mucho más a los seres humanos, a tu vecindad, a todos. Enrique, cuéntanos un poco por qué es tan importante el amor propio. Claro, el amor propio es, vamos a decir, fundamental, es como el descubrimiento de esa paz interior, de esa paz que no es consecuencia, te hace darte cuenta de que cada ser humano es un original. Cuando uno entiende esto, pero vivencialmente, cambia todo, porque dejas de compararte. Entonces, cada ser humano es un original. Digamos que la naturaleza, Dios, como lo queramos llamar, la totalidad misma, genera formas únicas, originales. Entonces, un original no es ni mejor ni peor que otro, sino es original. Entonces, cuando tú te das cuenta de que, como decía Leibniz, el balconcito de Dios en el que tú te abres al mundo es, digamos, de unas condiciones que le hacen único, todo lo que es compararte, tal, todo eso se viene abajo y entonces tú estás muy contento de la experiencia que te ha tocado vivir. Surge en ti como un agradecimiento natural. Ah, pues mira, yo estoy aquí ahora viviendo, estamos en el 2024, tal, esta experiencia, este mundo tan complejo, con este cuerpo que me ha tocado vivir, con sus luces, con sus sombras, pero dejas como de compararte, de maltratarte, y entonces te das cuenta de que ese agradecimiento que te conecta con tu amor propio, con tu verdadera autoestima, va de la mano del total respeto por los demás, porque ves en los demás a originales. Entonces te interesa mucho mirar a una persona, escuchar a una persona, ver cómo siente una persona, cómo quiere planificar su vida, qué quiere hacer en su vida. Lo ves muy interesante. Es decir, el propio respeto hacia ti, que te llena de agradecimiento, de amor propio en el sentido de autoestima verdadera, te hace ser muy compasivo, vamos a decir que es una palabra preciosa, muy respetuoso con los demás. En el libro también hablas de la libertad. Podemos experimentar la libertad cuando nos reconocemos más allá de la forma y el nombre. Y tú lo escribes aquí. Otra manera algo más esotérica de definirla sería: libertad es poder ser lo que eres. Háblanos de cómo lograr esta libertad como ser humano. Claro, un día dando un curso en Ibiza, que voy a menudo, ¿no? Doy cursos por distintos lugares de España, ¿no? Y entonces este curso lo organizaba un amigo mío que es psiquiatra y había un grupo, vamos a decir, muy de médicos, de gente que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y entonces, no sabía yo, habíamos ido a cenar, el curso empezaba el sábado por la mañana y era un curso de práctica meditativa y yo ya por la mañana cuando íbamos allí digo, bueno, como meditar es un acto de libertad, voy a empezar el curso preguntando qué idea tienen las personas que estén en el curso
¿no? Que damos digamos, un grupo amplio, ¿qué piensan de qué es la libertad o qué sienten que es la libertad, ¿no? Y entonces, pues claro, siempre la libertad creemos que es de hacer lo que me dé la gana, decidir, no sé qué. Y entonces yo les dije, desde el punto de vista del yoga, la libertad es una disposición, sentimiento de total apertura para poder relacionarte con aquello que viene a relacionarse contigo. Es decir, tú no sabes lo que tú te levantas una mañana y no sabes si el día te va a traer un dolor de cabeza, un enfriamiento, te va a molestar la rodilla, vas a discutir con un familiar porque lo está pasando mal, vas a recibir una noticia que el mundo a nivel social está muy violentado, muy dañado. Tú no sabes lo que te va a ocurrir, no lo sabemos nadie. Pero el que es libre, el que tiene como una, digo disposición porque es un gesto y un sentimiento, yo no sé lo que me va a traer la vida. No sé con lo que voy, digamos, a tener que relacionarme hoy, pero yo estoy aquí disponible, porque sé que a veces en las circunstancias que desde la mente me parecen negativas, que las excluiría y diría, no, esto no lo quiero vivir. Cuando le dices sí de corazón, cuando conectas con esa disposición, muchas cosas que llamamos, digamos, difíciles, activan en ti algo que nada más que lo podría activar esa circunstancia. Y entonces dices, claro, hoy me tenía que encontrar con el dolor para ver si he aprendido a relacionarme con el dolor. Hoy me tendría que encontrar con que una persona igual me ha difamado o piensa mal de mí para ver cómo yo soy capaz de encarar todo esto y poner luz en todo esto. Entonces, esa disposición te permite, vamos a decir así, ¿no? Como tener una respuesta que en una reacción muy impecable, muy luminosa. No digo bien, mal, no, porque desde un ámbito social puede parecer que las cosas no salen todavía bien. No, es que es como si te soltases de que salga bien, que no. Tú notas que tú estás encarando las circunstancias del vivir con fuerza, con sentimiento, con luz, con inteligencia, pero no sabes qué te va a tocar vivir. Yo les digo a mis alumnos, se ríen, digo, nadie sabe qué le va a ocurrir una noche, si le va a doler una muela, o no lo sabe. Y queremos saber qué nos va a traer la vida, qué aburrimiento, ¿no? Lo que nosotros tenemos que trabajar es, porque eso sí depende de nosotros, no de el escenario, sino de nuestra disposición. Y esa es la clave. Pues Enrique, yo creo que es un libro muy profundo para leerse no solo una vez, sino varias veces, analizar los temas. ¿Qué le dirías a tu público mexicano para que se acerque a la llave de la atención? Sí, pues le diría lo que acabas de decir tú y que dice en el prólogo mi buen amigo Armando Nogués, que creo que es un libro para leer muy lentamente, muy tranquilamente, reflexionando, parándote. No es una novela, es todo ensayo y que es sobre un tema espiritual, aunque yo he tratado de que se clarifique, pero no deja de ser un libro que necesita ir leyendo poco a poco, reflexionando, y entonces yo creo que mucha gente lo que va a encontrar en este libro, en mi libro, en el fondo es recuerdos. Yo digo que los que somos profesores hacemos recordar a las personas y recordar que cada persona es un original, que aunque tú creas que lo estás pasando fatal,
hay una paz que no te deja nunca, es la verdadera paz. Y entonces en el libro trato un poco de ir desgranando eso, y aunque cada capítulo va sobre un tema que yo considero esencial, como digo en la introducción, a mi manera, no sé si lo habré logrado, trato de hilar los capítulos en un todo, ¿no? Para que el libro sea un todo. O sea, que lo vayan leyendo, disfrutándolo poco a poco. Pues Enrique, yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. Compártanos tus redes sociales y si te gustaría agregar un comentario más. No, estar encantado de estar en contacto con México. Algunos compañeros tuyos me han hecho entrevistas y con la editorial, bueno, pues no dejamos, digamos, a un lado el que quizá más adelante pues se pueda hacer un viaje y un encuentro práctico en esas tierras tan bellas. ¿Y tus redes sociales, tu página, nos los quieres compartir? Sí, es Yantra, es el nombre del centro, yogayantra.es. Y entonces ahí está la página web. Y ahí vienen los cursos que voy dando, vienen reflexiones, también viene porque trabajo con un grupo de personas entre los que están mis dos hijas, pues las cosas que hacemos y las cosas que compartimos o que queremos más o menos comunicar, ¿no? Pues te agradezco mucho tu tiempo. A ti, Patricia, ha sido un placer.